y WQ Noticias a la ingeniera Marianela Uvilla. Ella es empresaria, forma parte y encabeza, es una de las lideresas de las mujeres empresarias aglutinadas en FedExport. Además, es la vicepresidenta de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Anteriormente ocupó el cargo de presidenta de ese directorio en 2 periodos consecutivos. Qué gusto, qué honor, qué privilegio el contar con usted esta mañana, mi querida ingeniera Uvilla. Gracias, Luisa, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y bueno, qué gusto compartir en la radio nuevamente después de algún tiempo de, digamos, dedicarme solamente al trabajo empresarial y no al trabajo gremial, pero gustosa de poder compartir desde mi cancha. Enhorabuena, enhorabuena. Aquí estoy junto a mi colega y amigo Paul Tutibén y tenemos algunas inquietudes para usted. Y la primera, quisiera comenzar porque es inevitable el poder conocer su opinión respetable como mujer empresaria y una empresaria destacada, de éxito, una mujer que a través de sus diferentes actividades empresariales genera fuentes de empleo para las familias ecuatorianas. Conocer cuál es su opinión respecto a este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, proyecto de ley económico urgente que busca desarticular las economías de las mafias y de las bandas criminales en medio de un conflicto interno armado. ¿Cuán importante es para los sectores productivos del país, para los generadores de plazas de trabajo, esta propuesta del Ejecutivo? Definitivamente yo concuerdo con la mayoría de los empresarios que estamos en el sector productivo del Ecuador, que es una de las áreas más afectadas a nivel, digamos, productivo. Baja la producción. ¿Y por qué? Porque estamos rodeados, amenazados en las áreas rurales, que no es lo mismo que la ciudad. El tema en las zonas rurales como la provincia de Los Ríos, Quevedo, es muy importante para la producción, no solamente en banano, sino también banano, cacao, plátano, toda la zona de Quevedo, Santo Domingo. Y no es suficiente solamente con militarizar, con ayudarnos por parte de las UPCs, no es necesario solamente la parte de la inversión privada que hoy estamos cooperando para desarticular, para protegernos, no es suficiente. Y yo creo que eso a la larga, en mi sector, en el bananero, ha disminuido la producción, ha ocasionado que finqueros abandonen sus fincas, igual, y simplemente con el hecho de tener una vacuna como tal ya no funciona, porque la vacuna es, digamos, la supuesta rentabilidad. Entonces nadie puede trabajar, la gente, digamos, se desanima, migra, se va a otros países y dejan abandonadas sus fincas, y nosotros tenemos que sacar adelante el sector productivo. Eso ha bajado la productividad en general. Sin embargo, pues eso hace que los productos se coticen más altos a nivel internacional por los temas de cambio climático, y eso pues refleja en las balanzas comerciales, en el superávit comercial, en todas las exportaciones refleja positivo, pero es por precio, adicional también por algo de volumen, que igual tenemos que ser resilientes y vamos adelante, pero principalmente el tema de la escasez global de productos hace pues que nuestros productos sean cotizados con un mejor valor, y eso puede dar la confianza. Ok, el Ecuador está bien, está ingresando divisas, un superávit comercial de 2.000 millones de dólares hasta el primer trimestre, lo que significa que el año pasado cerramos con 6.000 millones de dólares, ahora pues podríamos proyectar en 4 trimestres 8.000 millones de dólares, pero bueno, eso se debe también a el precio de nuestros productos como el cacao, que hoy, digamos, está en tercer lugar de producto agrícola, justamente por la escasez global que existe. Y eso no puede darnos solamente la confianza de estar cruzados en las manos que tenemos superávit. También tenemos que apoyarnos de esta ley económica urgente que va a reforzar a las Fuerzas Armadas, obviamente en destruir, porque de nada sirve solamente controlar y atacar, sino también, o defendernos, sino también estas estructuras criminales de alguna manera van a desarticularse, porque vamos a darle en la parte más dura, que es donde se produce el dinero para seguirse manteniendo. Y en la parte empresarial, en la parte de exportación, ustedes que han estado en estas rondas internacionales, ¿qué dicen los grandes exportadores? De pronto no se puede exportar, sí se puede invertir, la delincuencia está acabando prácticamente con todas las economías. Bueno,
digamos, se desincentiva la inversión extranjera, porque ¿quién quiere venir a invertir al Ecuador con la situación que nos encontramos? Complicado. Sin embargo, pues siempre está el espíritu empresarial, digamos, de las grandes economías que siempre, obviamente, tienen su producción y quieren aumentar más. Hay oportunidad también para el gran empresario para crecer, porque el gran empresario está más fortalecido a nivel de seguridad, a nivel de pulmón financiero, todo eso, digamos, le da la ventaja hoy de ampliarse, pero nuestra economía tiene que ser diversa, tiene que existir gran productor, mediano productor, pequeño productor, porque eso es base de la economía. Y de esta manera, pues yo creo que igual hay que alentar la inversión extranjera para la parte crediticia, sobre todo financiamiento. Hay que cambiarle la mirada al Ecuador para que podamos atraer inversión extranjera, no solamente en infraestructura, sino también en financiamiento como tal. Usted señalaba que, y lo conozco de buena fuente, tuve la oportunidad de trabajar por espacio de 25 años en la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, pero sí sería bueno que el país conozca en materia de inversión, de aporte, de cooperación, de colaboración con la Fuerza Armada Legal del país. Me refiero a la policía y a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas. ¿De cuánto estamos hablando más o menos ha sido el apoyo económico en materia de compra de equipos, de dotación de camionetas, de combustible? ¿Qué es lo que ha hecho el sector? ¿Tiene usted en mente y podría compartirnos algo de lo que se ha venido haciendo para respaldar el accionar de la fuerza pública en contra de la delincuencia? En todos los sectores productivos, definitivamente las rentabilidades es la cadena básica de suministro de alimento al mundo y siempre es la que tiene en materia de rentabilidad. Por ejemplo, se dice que en el banano solamente el 6% de toda la rentabilidad que genera la cadena va hacia la base productiva, que es la producción como tal. Por lo tanto, para nosotros el cuidar el tema de costos, de manejo de costos en nuestra producción, digamos a nivel de insumos, ya nos tiene bastante ajustados. Y en estos últimos años, por ejemplo, el sector bananero ya cuidaba sus contenedores en la parte de exportación, blindándose ante la inseguridad de contaminación del narcotráfico. Pero ahora pasó algo más. Digamos, eso correspondía a $200 por contenedor, pero hoy en día ya no solo es en la cadena de exportación, sino también en la producción, lo cual incrementa nuestros costos en un 20%. Es definitivamente bastante alto. Supongamos el costo de producir una caja de banano son $5, quiere decir que un 20% son $1 adicional que hoy tenemos como productores que invertir para vigilancia, cámaras de vigilancia, guardias de seguridad, y digamos también el poder facilitar la infraestructura vial, arreglar los caminos, eso también hoy nos incrementa nuestros costos adicionales a otros problemas que tiene el sector bananero. Además de esta ley económica urgente que ha sido enviada por el Ejecutivo, aprobada por el CALI, que seguramente, como van las cosas, y si se mantiene la solidez de esta mayoría, será aprobada. ¿Qué otras reformas estructurales considera usted, desde su visión de empresaria, deben implementarse en el Ecuador a efectos de poder lograr esa anhelada inversión extranjera y el crecimiento económico sostenido del Ecuador? Bueno, principalmente, como acabamos de hablar, seguridad. Sin seguridad no vamos a caminar hacia adelante, fundamental. Pero luego nosotros también tenemos algunos temas pendientes que nos deben las asambleas anteriores y digamos, los gobiernos anteriores. ¿Cuáles son esos? Uno de esos, el principal, es la ley del banano. La ley del banano, nosotros tenemos una ley que lleva por 25 años en nuestro país, que no se adapta a la realidad del mercado. Por ejemplo, no permite el crecimiento de plantaciones. Hoy estamos con problemas fitosanitarios en el país, tenemos destrucción por enfermedades moco. Ventajosamente no ha llegado la raza 4 al Ecuador, pero en el caso de combinarse eso sería destructivo para nuestras plantaciones y se prohíbe digamos, el aumentar las siembras como tal. Pero nosotros hemos venido pidiendo varias veces reformar esta ley por ese motivo principalmente. Hoy en día, ¿qué hace falta? La
alimento en el mundo, que estamos con poca producción global, suministro global. Filipinas, Costa Rica son países que han bajado su productividad y necesitamos completarla. Se podría autorizar permiso para reemplazar esas plantaciones. Eso es lo que nosotros, digamos, en palabras claras y directas, es lo que hemos solicitado. Trámites burocráticos, impuestos, carga tributaria. Trámites burocráticos, efectivamente sí, tenemos. También en la ley del banano no se permite todavía la comercialización libre cuando esto es un producto internacional, nos debemos a un precio mínimo de sustentación. Entonces sí es importante ver esos temas como tal. Tramitología, por ejemplo, en la ley de recursos hídricos, la asamblea anterior nos quedó debiendo la reforma de este artículo cuando tenemos hoy una emergencia. Tenemos que esperar para construir un pozo, para decírselo de manera concisa, 4 años, un pozo profundo para, abastecernos de agua a las plantaciones bananeras, y que hoy con el moco está en las escorrentías superficiales de los ríos, son los transmisores número 1 y tenemos 4 años para esta tramitología. Tenemos en la provincia del Oro también nos están debiendo porque hoy el agua se cobra allá por hectárea, más no por consumo. Entonces, esas son, gestiones que nosotros hemos ingresado dentro de las últimas, dentro de los últimos 2 periodos, que se podrían resumir en aproximadamente 8 años entre el gobierno. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Por qué el precio de sustentación sigue siendo un escollo o un problema para el sector bananero? Bueno, en realidad no sigue siendo un problema, es parte de poder permitir adaptar el producto a la realidad internacional, porque en realidad el precio mínimo de sustentación también garantiza en momentos difíciles como por ejemplo la guerra, la pandemia, garantiza un precio mínimo de sustentación al productor, pero también puede permitir en temporadas de escasez poder abrir la comercialización y poderse adaptar a aquellos mercados en el mundo que hoy pueden comprar libremente y no necesariamente a un precio mínimo de sustentación. Ingeniero Villa, hace 2 semanas o más de una semana el presidente de la República hizo una gira internacional. Tengo entendido que usted estuvo dentro de esta gira. ¿Qué se consiguió en la parte productiva o en la parte comercial para el sector al que usted representa? Yo acompañé a la apertura de la embajada. Por primera vez va a aperturarse una embajada en Emiratos Árabes. Sí. Emiratos Árabes pues es un país con 7 distintos, se podría decir como provincias, estados, 7 estados. Dentro de esos los más importantes de importancia comercial son Abu Dhabi y Dubái. Dubái es el centro portuario. ¿Llega banano allá? Sí, el principal banano, para empezar, el principal producto de exportación que llega a Emiratos Árabes es banano. Y esa fue una de mis razones por poder estar en este acompañamiento del embajador que iba a aperturar su embajada, y me pareció muy bueno porque el potencial es inmenso. Todo lo que es Emiratos Árabes son productos importados de todo el mundo. El potencial para los productos agrícolas del Ecuador es inmenso y banano es el primer producto. Acompañamos al presidente en una reunión que tuvo, para el tema de viviendas con uno de estos jeques árabes muy importantes allá para atraer inversión para construcción de vivienda de manera, más económica, más asequible, pero eso le corresponde a este gobierno anunciarlo. En todo caso, nosotros estuvimos con él para darle apertura a esta embajada, y también entiendo que paralelo tuvo muchas reuniones de seguridad. Y en el caso nuestro tuvimos una agenda en el sector privado, como la visita al puerto de Jebel Ali, que nos da la apertura de ver, por ejemplo, temas de seguridad. Pudimos observar en el puerto de DP World, de los inversores de DP World en el Ecuador, que tienen su matriz allá, pudimos ver la innovación en temas de tecnología que tienen para, estoquear los contenedores dentro de una terminal portuaria, donde nadie los toca. Esto es para el tema de narcotráfico, en contra del narcotráfico. Entonces, pudimos tener tipos de agendas de esta manera. Tuvimos también una agenda con inversores, con financiamiento extranjero que está viniendo al Ecuador en los próximos meses para poder acceder a mejores créditos.
Y luego entiendo que en la parte productiva como tal no tuvimos ninguna reunión importante, pero algunos de mis colegas empresarios que estaban conmigo fueron a Israel con el presidente. Y en la parte de banano fue muy interesante porque después tuvimos la retroalimentación. Estuvieron en las reuniones en Israel en la parte de investigación, en la parte académica. Obviamente nosotros acá en el Ecuador necesitamos desarrollar, impulsar las universidades, hacer alianzas estratégicas públicas privadas que puedan ayudar a encontrar mejores variedades en nuestro país. Y nosotros estamos, digamos, en pañales versus estas universidades que pueden cooperar con el Ecuador para traernos variedades resistentes. Especialmente nuestro foco es en banano. También entiendo que hablaron sobre temas de pandemias, por ejemplo, para el tema del dengue, también tienen ellos soluciones y eso es a nivel popular. Están más adelantados que nosotros. Están más adelantados. Sí. Entonces, toda esta investigación que hizo el presidente, no solo en materia de producción, sino también en materia de salud pública, pues a mí, que estuve cerca de todas estas reuniones, me deja bastante motivada. ¿Cuán importante es para ustedes, estimada ingeniera Uvilla, el que finalmente se pueda ir concretando paso a paso el tema de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Uno. Y lo segundo, y no menos importante, porque sé que buena parte de la producción agrícola y también acuícola del Ecuador va hasta el gigante de Asia, podamos obtener algo de esos 9.200 millones que ha anunciado el presidente de la República Popular China para América Latina. Ojalá y Ecuador pudiera hacerse algo de esos recursos. ¿Qué balance daría a usted en lo personal tenemos en favor del Ecuador luego de que se cumpliera en mayo un año de lo que fue la firma de ese acuerdo comercial con el gigante de Asia? Definitivamente en banano vemos reflejado el incremento de exportaciones hacia este destino, hacia China específicamente. También el camarón es uno de los ganadores en este acuerdo comercial y he visto que son de los números unos que ha incrementado ese superávit comercial. Primero, digamos, China, estamos primero con nuestro socio comercial Estados Unidos, luego Unión Europea y luego China. Pero en China hoy pasa a ser parte importante por este acuerdo comercial. Con eso hemos logrado la apertura al continente asiático y fue parte de lo que conversamos con el presidente de la República, que pudimos también la oportunidad los empresarios de dialogar con él nuestros distintos temas, y yo creo que la mirada que hoy él refleja al mundo es inversión, es apertura comercial, es lo que usted menciona, el tema de Estados Unidos. Obviamente el timing del acuerdo comercial con Estados Unidos lo hemos perdido hace ratos, pero siempre hemos venido impulsando. ¿Por qué es importante? Es importante porque nuestro principal socio, nuestros productos, digamos, industrializados, tienen aranceles durísimos y hay una comunidad muy importante latina en este país que quiere nuestros productos. Pero con esta guerra tarifaria, digamos que... Entre China y Estados Unidos, la guerra de aranceles. Exacto, y nos puso al Ecuador con un arancel que no teníamos del 10%, pero que en producto fresco no lo había, pero nos puso en este 10%. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que ver no solo el país, sino también nuestra competencia. Y nuestra competencia, a pesar de tener acuerdos comerciales ya con Estados Unidos, como Costa Rica, Colombia, también les puso el 10%. Entonces estamos en iguales ventajas, estamos en la misma situación. Pero en este diálogo con el presidente, obviamente la agenda de competitividad, que es algo también que de cierta manera depende en algunos casos en aprobar por la Asamblea los acuerdos comerciales, terminarlos de ratificar, sí fue importante el poder dialogar que no solamente China, sino también Corea del Sur. Se habla de un acuerdo comercial. Canadá, se habla de un acuerdo comercial de Corea del Sur hace años anteriores, lo hemos venido impulsando nosotros como asociación, y también Japón, pero sí, él está muy abierto, nos ha prometido que en los próximos meses estará el acuerdo con Corea del Sur. Japón lo ve un poco más duro, también él visitó Inglaterra también tenemos ahí una diferencia arancelaria en el caso de banano,
tenemos una diferencia con Colombia, pero él lo entiende muy bien, tiene claro todo el panorama, es lo que yo puedo ver, y en algunos casos puede sacrificar ciertos mercados en su, digamos, en su pensamiento global, pero en general siempre está viendo esa apertura comercial y de mayor volumen a los mercados que vamos. Y creo que su prioridad es definitivamente Estados Unidos. Los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump, ¿le ha afectado de forma significativa al sector bananero esos 10% de arancel? ¿Cómo está el sector bananero ecuatoriano? En el corto plazo, en estos momentos, obviamente que no, porque como le comentaba, nosotros tenemos el 10% y los demás países que ya contaban con cero arancel. Pero esto crea competitividad muchas veces también, ¿no? Esto crea igualdad de condiciones al 10% todos competimos igual, pero obviamente encarece el producto en el mercado internacional. Todos los consumidores pues irán a comprar banano con un 10% más de costo, pero lo que podrían es disminuir su consumo, pero de todos los orígenes. En las cifras al corte de abril, el banano ecuatoriano sigue subiendo su participación al mercado americano. Pese a este arancel. Pese a este arancel, pero eso es por tema productividad a nivel global, porque no solamente el Ecuador entrega banano a Estados Unidos, sino también México, Costa Rica, Colombia, y hoy en día estos países están con una baja productividad. Entonces igual el banano ecuatoriano ha recuperado posicionamiento y también todos estamos al 10%. Qué bueno. Se me saltaba una pregunta que le quería hacer y no me quiero olvidar. El sector bananero se ha visto golpeado con el tema del narcotráfico de alguna forma y los empresarios no tienen responsabilidad, no tienen culpa alguna, ¿verdad? Porque la metodología que utilizan los grandes narcos es el método gancho ciego, ¿verdad? Que van, contaminan las embarcaciones, contaminan estas embarcaciones y meten droga para enviarla a diferentes naciones. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han pedido algo al gobierno para que se haga algo? Porque el sector bananero se ve obviamente afectado con el tema del narcotráfico cuando contaminan estos contenedores que va la fruta hacia otros países, pero terminan siendo contaminadas estas frutas. Definitivamente ese es un trabajo incansable que hacemos como asociación, el poder, digamos, articular todas las partes involucradas, porque en la antigüedad al menos hemos logrado pasito a pasito gateando, porque en la antigüedad simplemente se pensaba que el exportador era el que estaba inmiscuido o vinculado en un acto de narcotráfico, pero tenemos nosotros en toda la cadena de suministro, alrededor de todos los productos de exportación, tenemos 7 a más involucrados dentro del proceso. En esos 7 involucrados, todos son vulnerables y todos tenemos que blindarnos para no poder permitir esa contaminación, como usted dice, en alta mar, en el transporte, en los patios. Para eso nosotros también hemos insistido a las autoridades en los reglamentos de los patios de contenedores, hemos insistido también en pequeñas cosas, como por ejemplo, cargas de importación, a veces ocupan en el puerto y no hay una legislación que diga carga en abandono, sino que a veces tiene que estar 2 años carga en el puerto que no permite el espacio para que ingresen contenedores. La militarización de los puertos sería vital. Sería de vital, manera permanente. Pero aún así, le comento que la militarización está en muchos casos, pero por ejemplo el sector exportador hoy sufre de problemas como el robo de cables en las afueras del puerto. Y en esa parte es porque hay congestión a la entrada de los puertos como tal, y también queremos a través de la Asamblea que se trabajen proyectos en ley de comercio, por ejemplo. La ley de comercio hoy no nos ampara a nosotros los exportadores. Un cable de $230, imagínese usted, cuesta casi como un flete de Guayas al puerto marítimo, y ese cable lo roban a las afueras del puerto por estar los contenedores en línea, haciendo fila por la congestión de que el puerto no tiene espacio, por esta carga de importación que le contaba, porque el puerto está con los escáneres para poder controlar y verificar mejor, ellos protegerse con el tema de los escáneres, pero los sufridos, ¿quiénes somos? Los exportadores, que tenemos que asumir eso, transarlo con el transportista, que es otro débil dentro de nuestra cadena, y la ley de comercio no nos ampara a nosotros, los exportadores, como para poder trasladar responsabilidades y compartir, no solo trasladar, sino compartir responsabilidades con los puertos, con las navieras, con toda la cadena. Ingeniero Villa,
hablando de aquello que falta, de aquellas carencias. ¿Cuánto ha perdido o pierde el sector exportador y concretamente el sector bananero, más allá de las cifras increíbles, insólitas del país, cuando vienen los consabidos apagones? El gobierno nacional ha dicho se están ya tomando acciones para efectos de poder evitar tener que volver a los apagones hasta de 14 horas, porque en septiembre vendrá el estiaje y todavía, lamentablemente, por un tema legal y por un tema de recursos, no hemos podido tener una solución definitiva per se al tema de los apagones, las crisis energéticas. ¿Cuánto representan estas en pérdidas? Y en ese contexto me imagino también habrán hecho algún acercamiento con las autoridades para prever lo que pudiera sobrevenir en época de estiaje. En los últimos apagones, el sector exportador se vio gravemente afectado en los mercados internacionales. ¿Qué pierde? No pierde solo el sector bananero, pierde el país con la reputación que llega nuestro banano maduro a los distintos destinos. ¿Por qué razón? Porque se va la luz, se van los apagones en las terminales portuarias y aún las terminales portuarias cuenten con generadores. Bueno, no abastece lo suficiente porque hemos visto y hemos determinado dentro de nuestra cadena de trazabilidad que la tenemos que llevar muy clara para poder, tener responsabilidades compartidas. Hemos podido ver que los apagones afectan a las cargas en las terminales portuarias con la conexión. Esa es una de las principales afectaciones. Y lo otro, en la cadena de suministro, nuestros materiales, las fábricas que dependen netamente de la luz, de la electricidad para poder fabricar fundas, cartones, bueno, han tenido también que incrementar sus costos como tal. Hoy están más preparadas porque todas las plantas hoy día se deben diseñar con una planta generadora de electricidad, pero esto incrementa los costos. No digamos que no es que hoy en el primer apagón el suministro estaba retrasado, no había stock, teníamos que correr a otras fábricas, el precio del producto incrementaba. Hoy en día los precios de estos productos... O la pérdida de fruta. Con todo este escenario, y un poco para ir cerrando ya la entrevista, estimada ingeniera Uvilla, ¿qué mensaje le da usted a la clase política ecuatoriana, a nuestro presidente, a quienes conforman la Asamblea Nacional? ¿Y cuál será el compromiso de parte de los empresarios, y particularmente usted, que representa como su vicepresidenta a la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, para poder ir superando cada uno de estos escollos y poder hacer del país un mejor país, que atraiga la inversión extranjera, que les permita competitividad, que les permita mejorar la productividad en beneficio de todos los ecuatorianos? Como siempre, nosotros del sector privado comprometidos al 100%, aliados del gobierno nacional para trabajar, para hacer agendas constructivas, mesas de trabajo, algo que no hemos visto en este último año y medio. No hemos visto una participación de parte de los gremios, de parte del sector privado, en construir, en poder tener un mayor diálogo, acercamiento para esclarecer a las autoridades nuestras principales necesidades. Eso me gustaría en el caso nuestro, por ejemplo, que podamos tener un mayor acercamiento a través de nuestros gremios en construir agendas transversales, no solamente que beneficien al sector productor bananero, pero sí a todo el sector productor exportador. Eso tiene nuestro compromiso y sobre todo pues seguir trabajando en el tema de seguridad, que es la columna vertebral del futuro de los próximos años. Gracias a la ingeniera Marianela Uvilla, empresaria. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, quien en 2 periodos consecutivos anterior a ello presidió este directorio. Mujer conocedora de la temática empresarial, y creo que como corolario hay que recoger esa predisposición del sector al que ella representa, haciendo un llamado a todos los gremios y a todos los sectores productivos para trabajar en conjunto y tender puentes que permitan ese diálogo fluido
entre autoridades y sector privado, mi querido Paul. Sí, que buena y muy valedera toda la información que nos ha entregado. Vamos a hacer una pausa, Luisa, a esta hora cuando son exactamente 9 de la mañana con 8 minutos. Gracias, ingeniera, por estar acá con nosotros. Gracias a WQ. Vamos a la siguiente pausa comercial, ya volvemos, tenemos más.